dicen, el ser humano es la gran paradoja que se sostiene en el centro de su propio misterio. Ser humano es tener la capacidad de abarcar todos los pliegues de la realidad. Ser humano y ser humano equilibrado consiste en saber hilvanar bien y transitar bien todas esas dimensiones que albergáis. Porque esa capacidad de albergar todos los estratos de la realidad, en realidad, os lleva a tocar las extremidades dentro de vuestro propio ser. Esas extremidades, en la medida que están templadas, equilibradas e interconectadas, son sustentos, bases y fundamentos para la creatividad. Porque fijaos, cuantos más elementos hay, más fácil es combinarlos, crearlos y recrearlos. Igual que cuando estáis cocinando o pintando. Cuantos más matices y más delicadezas y más cuidados invertís en esa combinatoria, más riqueza de expresión, de sabor, más posibilidad de multiplicar esa expresión creativa. Por eso los seres humanos, aunque con vuestros 5 sentidos no sois capaces de apreciarlos, con vuestra sensitividad podéis percibir un rango mucho más ampliado de los elementos que tenéis a vuestro alcance para crear. Son los elementos de vuestra propia multidimensionalidad. Por eso en vosotros están los fundamentos de los mundos, minerales, vegetales, animales, sutiles y espirituales. Todos esos fundamentos están en vosotros y lo más importante, el origen, que es la fuente de emanación de todos esos fundamentos, también está en vosotros. El despliegue de la fuente está en vosotros y la fuente está en vosotros. La semilla de la fuente, justo en el momento de su primer avance, de su primer despliegue, de su primera emanación, esa semilla de la fuente es la que está sembrada en vuestro corazón. Y por eso esa semilla es la que puede sostener el abanico de todas las dimensiones de su emanación dentro de vosotros. Lo que ocurre cuando no reconocéis la fuerza de esa semilla como un centro, un núcleo que concentra, que sustenta, que ordena, que inmanta a todas las otras dimensiones. Cuando no reconocéis esa semilla esencial que tiene todas las certezas en su interioridad y al mismo tiempo alberga la posibilidad del misterio a su alrededor, como un microcosmos en vuestro interior, cuando no contempláis, no sentís, de algún modo no percibís esa semilla, vuestros estratos se sienten sin la fuerza de esa concentración. No se ordenan y no giran alrededor como una constelación, y entonces es cuando os veis impulsados de un extremo al otro de vuestro ser. Porque fijaos, como ya os hemos explicado,
El centro de vuestro corazón es un núcleo de una gran esfera que se dibuja a través de todos esos puntos cardinales que son el arriba y el abajo, el cielo y la tierra, la derecha y la izquierda, lo masculino y lo femenino, el delante y el atrás, el pasado y el futuro. Esos puntos que a su vez se dividen en otros puntos, pero esos puntos principales conforman la verdadera presencia de vuestro ser, que es una esfera. Una esfera que en su corazón concentra el acceso al origen, es decir, el acceso a lo que es eterno, es decir, el acceso a lo que es limitado, es decir, un punto original que va más allá de la dimensión espacio-temporal, porque ese punto es el origen de la dimensión espacio-temporal y también es el origen de la partición, de la división entre la polaridad femenina y masculina, pues también es el origen del tejido que podéis experimentar en esta dimensión, en este plano, que es el del espacio y el del tiempo, que genera la sensación de pasado y de futuro. Entonces en esa semilla está el origen de todo lo que es y por tanto está el origen de todo lo que sois y por tanto cuando realmente le dais un reconocimiento y un espacio en vuestro corazón, se abre vuestra sensitividad como una flor y tenéis la capacidad de percibir lo que realmente sois. Desde esa percepción recordáis que sois primera emanación. Incluso llegáis a recordar el pulso de antes de esa primera emanación y después recordáis esa división que también se da en vosotros, en vuestra derecha y vuestra izquierda, vuestra polaridad, que al mismo tiempo generó otra media semilla y así empezó la multiplicación, pero esa partición también está registrada en vuestro interior, pues esa semilla del origen reproduce el origen en su primera pronunciación. Los seres humanos sois esa primera pronunciación. Y por eso todos los puntos cardinales están en vosotros, porque desde ese primer aliento fuisteis alentados a atravesar todos los estratos de la manifestación hasta llegar a esta matriz de espacio-tiempo donde vosotros mismos podéis sembraros para establecer esa recreación del origen. Es decir, el origen os sitúa en un lugar en el que podéis recrear el origen. Y para ello os ofrece todos los elementos que se han originado desde el origen. Todos esos elementos están en vosotros. Y por eso cuando estáis en vuestros centros, os convertís en hábiles malabaristas que podéis tocar todas las teclas de la realidad de forma ordenada, grácil y ágil. Pero cuando no contempláis ese centro, esos mismos elementos que alternan espacios, tiempos y dimensiones aparentemente opuestas, pueden llevar a tomar las riendas porque os sentís descentrados y lo que hacéis es orbitar en vuestras propias órbitas de la realidad, que no es otra cosa que las dimensiones que habéis atravesado para experimentar esta vida encarnada. Todos esos puntos cardinales, todas esas polaridades, si no están equilibradas, toman en alguno de esos puntos un excesivo peso, una excesiva fuerza que descompensa el otro extremo.
Por eso una excesiva fuerza masculina y discernidora y autoritaria tiende a o bien anular o bien a descarrilar la fuerza femenina que no encuentra manera de expresarse, y viceversa, una fuerza masculina demasiado fluida, sin la capacidad de ordenar y discernir de la fuerza masculina, puede ser caótica. Y lo mismo pasa con los otros puntos cardinales, el arriba y el abajo. Cuando estáis demasiado ramificados en vuestras dimensiones sutiles y no contempláis vuestro enraizamiento, llegáis a ser muy imaginativos sin tener la posibilidad de manifestar en el mundo toda esa capacidad de imaginar. Y viceversa, cuando estáis demasiado enraizados en la tierra, pero no estáis reconectados con vuestra dimensión celestial, las preocupaciones materiales pueden llegar a pesaros tanto que vuestra vida se llena de pesar y echa de menos la ligereza de todas esas ideas que os procura el mundo sutil y celestial al que también pertenecéis. Y cuando los otros dos puntos cardinales están descompensados, el pasado o el futuro, lo que ocurre es que podéis estar anclados en memorias antiguas que no os dejan avanzar, o en inercias heredadas de un linaje familiar que tiran demasiado de vuestra espalda y impiden que vuestro presente sea pleno, resolutivo y creativo. O podéis estar demasiado enfocados hacia adelante, hacia objetivos de éxito adquiridos, hacia ilusiones desmesuradas que desbocan vuestra posibilidad de hacerlo realidad. Porque solo desde el presente estáis en vuestro centro y estáis en vuestra nuclearidad. Solo desde el presente podéis sanar el pasado y podéis crear un futuro que se hace realidad en el núcleo de vuestra presencialidad. Entonces, cuando comprendéis que sois como una flor de los vientos, como una rosa de los vientos, que en la expresión de su centro sostiene en equilibrio todos los puntos cardinales de su realidad, la vida se vuelve realmente floreciente, porque estáis contemplando vuestra semilla. Vuestra semilla está conectada con vuestra inocencia. Vuestra inocencia está conectada con vuestra ternura y vuestro amor incondicional, con el recuerdo original de lo que sois. Desde ese recuerdo al mismo tiempo podéis acceder a el recuerdo de vuestra decisión de venir aquí y al mismo tiempo el recuerdo de vuestra delineación al atravesar el mundo imaginal para venir aquí, aquellas capacidades que decidisteis acoger para poder florecer en ese propósito decidido de ser quien sois, semillas originales que venís aquí a expresar la incondicionalidad del amor. Y entonces, cuando realmente comprendéis que todos los estratos de vuestra multidimensionalidad son sencillamente elementos para que podáis crear y recrear la pulsión original y así ser aliados del pálpito del origen que palpita a su vez en vuestra interioridad, entonces empezáis a descansar y vuestra vida os impulsa porque os dejáis impulsar. Vuestra vida respira porque os dejáis alentar por esos alientos de guías, de sabios, de maestros y animales de poder que insuflan poderío en vuestro interior. Es sencillo, amigos, en verdad, y vuestra prioridad es reconocer esa semilla de vuestra sensitividad,
nutrirla en el centro, porque es ella la que os permite percibir que sois un microcosmos, un fractal del todo, perfectamente ordenado, equilibrado y orquestado para tener la posibilidad de recrear el origen, realmente sembraros aquí en esta vida de posibilidad creativa y estirar esa semilla, estirar esa percepción para mostrar vuestra belleza única, vuestras capacidades y vuestros dones al servicio de ese propósito palpitante que os ha traído aquí por vuestra propia decisión de procreación. Pues solo una semilla que se atreve a germinar y a dar flor tendrá la posibilidad de dar fruto y que ese fruto siga esparciendo las semillas que recuerdan el origen y así pueden transmitirlo.